Grupo de Profesionales Cristianos de El Salvador. La verdad que es una tremenda bendición el poder estar compartiendo con ustedes esta tarde sobre un tema muy apasionante que muchas veces pues como cristianos somos un poco ariscos, ¿verdad? A poder profundizar o indagar sobre eso, pero creo que si hacemos llevar a la práctica el versículo que el hermano César citaba de ser sal y luz en la tierra, es indispensable para ello generar conciencia sobre cuál es nuestro rol que tenemos sobre esta tierra. Dios no hace nada por accidente, Él hace todo con propósito. Y si Él nos creó y nos diseñó para vivir en sociedad, es porque algún rol dentro de esta sociedad pues nosotros teníamos que desempeñar. Ese rol puede ser explicado y analizado desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva teológica, pero sin duda alguna puede también ser objeto de estudio y análisis de otros campos de pensamiento. En el caso nuestro, pues nos vamos a enfocar esta tarde para tratar de analizar el rol que como personas, que como ciudadanos somos llamados a desempeñar en esta sociedad de la que formamos parte. Así es que es un enorme privilegio. Vamos a tratar de aprovechar al máximo el tiempo y los invito que ustedes puedan estar muy atentos y puedan realizar cualquier pregunta o exponer cualquier duda que surja a partir del desarrollo de este contenido. En mi caso, pues, como lo decía el compañero, ¿verdad?, de milicia, el hermano César, ejerzo la labor de docente y si algo he aprendido en esa labor es precisamente los elementos que interactúan cuando estamos hablando de una actividad orientada a el ejercicio de la acción comunicativa. De manera pues que no debo de ignorar que tengo en este caso como auditorium a cristianos en primer momento, característica esencial o elemental, pero aparte de ello también tengo profesionales, ¿verdad? Cristianos profesionales que en este caso pues quieren o queremos asumir un protagonismo y el rol que Dios nos ha mandado a realizar. Pero entiendo también que no todos pues son conocedores de temas jurídicos porque no todos se formaron en ciencias jurídicas, por lo que voy a tratar de adecuar mi discurso precisamente a el auditorio que tengo esta tarde. De manera pues que si de pronto uso alguna terminología que de pronto pues no pueda comprenderse, pues pido con el mayor de los gustos que me lo hagan saber o a través del chat que vayan generando esas preguntas y yo con gusto pues voy a tratar de explicarlo. Ok, sin más preámbulo, entonces metámonos a este tema que nos ocupa en esta tarde, derechos políticos de los salvadoreños. Y quiero partir con unos aspectos introductorios que considero que son fundamentales para que nosotros podamos hasta cierto punto generar y tener una conciencia de dónde estamos y por qué estamos acá. Fíjense bien, quiero partir con ideas claves que forman parte de lo que se ha dado a llamar como la teoría del derecho. Desde la teoría del derecho hay conceptos que han sido paradigmáticos a lo largo de la historia y uno de ellos es lo que tiene que ver con Estado de Derecho. Esta idea de Estado de Derecho emerge precisamente sobre todo y con mucho más bombo y platillo a partir de la Revolución Francesa allá de finales del siglo XVIII, 1749, cuando se hace una transición de un Estado absolutista a un Estado de derecho legal como tal. Esa transición marca un hito en la historia desde el punto de vista jurídico porque lo que determina eso o lo que implica eso, las consecuencias de ese acontecimiento es el paso precisamente de un gobierno de los hombres hacia el gobierno de las leyes. De manera pues que al hablar de Estado de Derecho estamos haciendo alusión a un Estado donde todos los que formamos parte de él, llámese población, territorio y gobierno, estamos circunscritos o sometidos a ese catálogo o conjunto de leyes que forman parte lo que en teoría del derecho se denomina como ordenamiento jurídico.
De manera pues que un aspecto característico y elemental de este Estado de Derecho precisamente es el imperio de la ley. Con esta idea de Estado de Derecho emerge también lo que se conoce como el principio de legalidad. Y eso implica pues que es a través de las leyes cómo se condiciona el comportamiento de vida que nosotros vamos a tener como sociedad, y además se determina y especifica los roles que como personas y como ciudadanos estamos llamados a realizar. De manera pues que bajo este principio de legalidad surgen algunas máximas como por ejemplo nula pena sine leyes, no hay pena si no hay una ley previa que prescriba, que prohíba una conducta determinada, y de esa manera pues se fue gestando una nueva forma de concebir al Estado. Repito, esta idea de Estado de Derecho alude a que vamos a estar sometidos todos aquellos que formamos parte de un Estado al gobierno de las leyes como tal. Para el caso de El Salvador es importante determinar si en efecto estamos en ese paradigma del Estado de Derecho. Y para ello, pues, es importante que nos remitamos a nuestra ley fundante, a la norma normarum o a la ley fundamental, que en este caso es la Constitución de la República. En la Constitución de la República se establece dentro de una gran tipología de artículos lo que se conoce como la soberanía popular. Y en el artículo 83 se estipula que la soberanía reside en el pueblo. Y el que la soberanía reside en el pueblo, y de hecho se afirma ahí que el Estado salvadoreño, que El Salvador es un Estado soberano, implica entonces que todo el poder público sobre el que se desarrolla la actividad estatal emana de un pueblo. De manera pues que de ahí podemos desprender como uno de los elementos esenciales de la figura del Estado el tema del pueblo como tal. El pueblo es el soberano en tanto que de él emana el poder público, y asimismo lo prescribe la Constitución. Ahora bien, otro elemento clave para el funcionamiento, para la actividad de un Estado es lo que conocemos como gobierno, ¿sí? Junto al pueblo, pues le acompaña un gobierno que en este caso hace la labor administrativa de toda la actividad estatal. En este caso es importante que rescatemos lo que estipula el artículo 235 de nuestra Constitución, que dice: todo funcionario civil o militar antes de tomar posesión de su cargo protestará bajo su palabra de honor ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir a la Constitución. De esta manera, pues, estamos afirmando con estas disposiciones, o se puede desprender de estas disposiciones, que ningún funcionario, ningún gobernante, ninguna persona que ostente un puesto de autoridad en un Estado de Derecho está por encima de las leyes. Eso habla entonces del carácter supraconstitucional que tiene en este caso nuestra norma fundamental. Y para ello pues pasemos a la siguiente lámina, donde precisamente se desarrolla esta idea de ley fundamental. El artículo 246 de nuestra Constitución estipula que los principios y derechos y obligaciones establecidos en la Constitución no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio. De esta manera, pues, ojo con esto, es muy importante que tengamos en cuenta que en nuestro sistema jurídico y nuestro ordenamiento jurídico, la ley suprema, la ley fundamental es la Constitución. De manera pues que ningún ciudadano, ninguna persona, ninguna autoridad, ni ninguna ley secundaria puede alterar el sistema de principios y valores consagrado en dicha Constitución. Con estos elementos podríamos concluir y deducir que estamos hoy día en nuestro país en un auténtico Estado de Derecho. Es decir, vivimos bajo el gobierno de las leyes, no bajo el gobierno de los hombres, sino bajo el gobierno de las leyes. Y a la ley principal a la que nosotros estamos sometidos es precisamente a la Constitución. De manera pues que si nosotros quisiésemos identificar cuál es el rol, cuál es el catálogo de derechos y deberes que nosotros tenemos como ciudadanos, pues a partir de las disposiciones que les he citado, nuestra mirada debe de ir o debe girar hacia la Constitución. Y básicamente en la Constitución es donde se encuentra recogido, si no todos, la mayoría de lo que se conoce en teoría del derecho también como los derechos fundamentales,
o derechos constitucionales, como algunos les llaman también. Ok, esa constitución que está en la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico y a la cual todos estamos sometidos, y ojo, cuando digo o afirmo que todos, este es un término en sentido plural. El todo es la ausencia de la nada, de manera pues que si nosotros estamos o somos parte del Estado salvadoreño, toda persona, sin distinción alguna de raza, sexo, región, etcétera, está sometido al imperio de las leyes, porque repito, estamos bajo la óptica del Estado de Derecho. Y a diferencia del Estado de Derecho que emergió allá en la Revolución Francesa 1749, allá la Constitución no era concebida como una ley suprema, ley superior, sino que tenía un carácter meramente político. Era catalogado, considerado como un programa meramente político. Es como que dijéramos cuál es el significado o la posición que ocupa dentro de nuestro ordenamiento jurídico los acuerdos de paz que se dieron el 16 de enero del 92 en nuestro país. No tienen un carácter vinculante o coactivo como lo tiene una ley, ¿sí? Que tiene un carácter general y abstracto y consecuentemente un carácter coactivo. En el caso de los acuerdos de paz no tienen ese carácter de norma como tal, sino un acuerdo político. En Francia sí se concebía la Constitución, de manera que ahí operaba el principio de legalidad. Pero a mediados del siglo decimonónico, específicamente pasada la Segunda Guerra Mundial, en 1945, cuando sucumbe el régimen nacional socialista de Adolfo Hitler y se desarrollan en Nuremberg los famosos juicios de Nuremberg, donde se constituye un tribunal penal militar especial, empieza a emerger esta idea de que los estados deben de estar fundados y sustentados sobre pilares claves, pilares esenciales, que hasta cierto punto constituyeran una barrera para que no se volvieran a repetir esos graves crímenes y hechos aberrantes acaecidos en la Segunda Guerra Mundial. De manera pues que se piensa entonces ya no en una idea de ley en sentido general, sino más bien de una ley específica, con un carácter especial, con caracteres y con peculiaridades únicas que vinculen en este caso a todas las actuaciones del Estado. Y empieza a emerger ahí entonces la idea de el surgimiento de auténticas constituciones, es decir, constituciones con un carácter normativo vinculante, que en este caso no solo vinculen a unos ciudadanos, a unos pocos, sino que vinculen a todos, pero no solo al soberano, no solo al pueblo, sino inclusive a los funcionarios como tal. Y dentro de esa ley, por supuesto, deben de ir pretensiones de perfectibilidad y pretensiones de corrección. Es decir, que hasta cierto punto se recojan dentro de esa ley fundamental aspectos que atañen no solo a reglas, como es característico de las leyes secundarias, sino también que se recojan dentro de este cuerpo normativo aspectos de carácter axiológico, aspectos de carácter moral. Entonces se desarrolla la idea que dentro de ese cuerpo normativo deben de haber, aparte de reglas, también principios y también valores. Y en tanto que convergen un sistema de principios y valores que son comunes a una sociedad, a esta le vamos a dar el nombre de Constitución y como tal ley fundamental. De manera que en esa ley fundamental va a estar recogido todo un catálogo de derechos fundamentales y ahí va a estar contenida una parte orgánica y una parte orgánica y una parte sustantiva. La parte sustantiva alude a todo el catálogo de derechos que le son reconocidos a la persona. Y por la parte orgánica tenemos toda la estructura del Estado, las instituciones del Estado. Ahí podríamos hablar de órganos fundamentales del Estado o la famosa teoría de Montesquieu, la famosa división de poderes que alude precisamente a esa segregación o separación de funciones dentro del Estado. Surgen con esto, por eso las ideas de órgano legislativo, ejecutivo y judicial. Desconcentrar el poder, porque nos dimos cuenta que el poder concentrado genera grandes problemas. Entonces, este instrumento jurídico que emerge a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, le atribuimos el nombre de Constitución, pero con un carácter normativo. Entonces, transicionamos de un Estado de Derecho legal a un Estado de Derecho constitucional. Y en este caso, lo importante y lo esencial
es que precisamente los derechos se empiezan a operativizar, la Constitución se operativiza, de manera pues que los contenidos que están ahí en la Constitución nos vinculan a todos y de manera pues que todos los funcionarios y los órganos del Estado deben respetar y garantizar los derechos que se encuentran ahí. Es decir, que para todos aquellos que hacen función pública también emergen obligaciones de distinta naturaleza que por supuesto las vamos a ver más adelante. Muy bien, dentro de la estructura de ese Estado, como les digo, sustentado sobre la idea de Constitución como ley suprema o ley fundamental, surge la figura del gobierno. El gobierno es parte, ojo con esto, el gobierno es parte de esa estructura llamada Estado, ¿sí? En palabras, ¿verdad?, de Thomas Hobbes, el famoso Leviatán, el Estado es un monstruo, dice, ¿sí? Pero ese Estado, desde la teoría del poder y del Estado, pudiésemos extraer al menos tres elementos que son claves y sobre los que ha habido consenso en la teoría del poder y el Estado. Y estos son el tema del territorio, población y gobierno, como un triángulo que hasta cierto punto explica o ejemplifica cuáles son aquellos elementos que convergen para que podamos estar hablando de la figura de Estado. Entonces, tenemos dentro de este al soberano, que es el pueblo, que es un elemento, y por otro tenemos al gobierno. Pues bien, para el caso de El Salvador, fíjense bien, de acuerdo a nuestra constitución vigente desde el 83, el gobierno de El Salvador es republicano, democrático y representativo. Eso de república, si nosotros hacemos o partimos, es un concepto compuesto, ¿sí? Ese concepto es compuesto en tanto que se estructura con dos elementos y vamos a dividirlo en res y en pública. Res alude a la cosa y pública pues a una cuestión de índole pública. Es decir, que adolece de cuestiones particulares o se desprende eso de la idea de el derecho privado como tal, sino que es público, es decir, que pertenece a una generalidad. Entonces, cuando hablamos de que el gobierno de El Salvador es republicano, es decir, que aludimos a la cosa pública, es decir, que el gobierno es del pueblo. ¿Por qué? Porque él es el soberano. Y nosotros, como soberanos, entonces designamos a un representante. De ahí también la idea de que el gobierno es representativo, porque el soberano, que es de donde emana el poder público, la cosa pública, elige a un gobernante para que lo represente. De manera pues que en el ejercicio de elección de nuestros representantes, ahí lo que se está poniendo de manifiesto también es lo que se ha dado a llamar como un sistema democrático. El demos y el kratos o poder del pueblo. De manera pues que la cosa pública y el poder público emana ¿de quién? Del pueblo. Con ello quiero que tengamos en cuenta también el rol protagónico e importantísimo que la población, que el soberano debe de ejercer para que vivamos en un auténtico Estado de Derecho constitucional y en un auténtico Estado republicano, democrático y representativo. Ojo, porque como soberano intervenimos. ¿Para qué? Para elegir a un gobernante, a alguien que nos va a representar. Pero a esa persona que nos va a representar, la elegimos ¿de dónde? Del mismo soberano, del mismo pueblo. O sea que del soberano alzamos una figura que va a fungir, en este caso, que va a tener las veces o se va a investir con la figura de funcionario, de gobernante, ¿sí? De manera pues que si el soberano elige a sus gobernantes, entonces no es cierto que el gobernante esté por sobre el soberano, por sobre el pueblo, sino que ese gobernante, ese funcionario ha sido electo por el pueblo, es decir, que el gobernante o el funcionario se convierte en un súbdito o empleado del pueblo. ¿Por qué? Porque vivimos en una república y las cosas nacionales son de uso público, las cosas son públicas, los bienes son o deberían de ser públicos porque nos pertenecen a todos, ¿sí? Entonces, es importante que vayamos teniendo en cuenta estas ideas para comprender luego en qué consiste, pues, o en esencia, a qué hacemos alusión cuando estamos en presencia de derechos políticos.
algo elemental. Si el soberano es, digamos, el protagonista, entonces, ¿qué rol ocupa dentro de la Constitución? Pues bien, ahí tendríamos que ceñirnos a lo que estipula el artículo 1 de nuestra Constitución. La persona humana constituye el principio y el fin de toda actividad estatal. De manera, pues, que lo que le da sentido a un Estado de Derecho es precisamente la persona humana. Lo que le da sentido a un gobierno es la persona humana. Lo que le da sentido, estabilidad a un Estado de Derecho constitucional es la persona humana. Es decir, que desde esta perspectiva, pues todo gira en torno a la persona humana como principio y fin de toda actividad estatal. Y obviamente esa actividad que se desempeña dentro del Estado, pues es desarrollada o realizada por las personas que forman parte de ese Estado o por las personas que forman parte de ese conglomerado al que llamamos soberano, que llamamos pueblo. Ellos son los actores, ellos son los encargados de toda la actividad estatal, ya sea como electores de los representantes o ya sea como funcionarios, ¿sí? Designados o elegidos por el pueblo para desempeñar cierta actividad específica. En este caso, debemos de separar también dos cosas que son importantes. Ojo con esto, estamos en presencia acá o lo que pretendemos es desarrollar lo referido a derechos políticos de los salvadoreños. En este caso, debemos tener en cuenta que nuestra Constitución tiene un carácter personalista, ¿sí? Es decir, que la persona humana constituye el principio y fin de toda actividad estatal. Y uno de los grandes avances y cambios que han habido a lo largo de la historia es precisamente el cambio de chip, esa transición que hubo de ver a la persona humana como objeto de derecho a verla como sujeto de derecho. Desde este nuevo paradigma constitucional, nosotros como personas somos sujetas de derechos. De manera pues que todos los derechos recogidos en la Constitución nos pertenecen a nosotros. A eso se le llama como la capacidad de goce y el carácter de titular de derechos que nosotros tenemos por el hecho de formar parte de un Estado. De manera pues que delante del Estado nosotros tenemos un estatus. Y el inciso segundo del artículo 1 reconoce a la persona humana desde el instante de la concepción. Es decir, que desde que yo soy concebido, se me establece el estatus de persona. Y en tanto que se me reconoce el estatus de persona, entonces soy titular de derechos. Ahora, el concepto de persona humana no lo debemos confundir con el concepto de ciudadano como tal, porque el tema de ciudadanía alude a un estatus especial que la persona humana puede alcanzar en la medida en que dé cumplimiento o cumpla algunas condiciones que la Constitución y el ordenamiento jurídico salvadoreño han estipulado. De manera pues que si nosotros leemos el artículo 71 de la Constitución, nos vamos a dar cuenta que el carácter de ciudadano únicamente lo tienen todos los salvadoreños mayores de 18 años. Ojo con esto, soy ciudadano desde la óptica del Estado de Derecho salvadoreño en la medida o a partir del cumplimiento de lo que se ha dado a llamar como la mayoría de edad. Es decir, que a partir de los 18 años yo adquiero el estatus, la posición jurídica de ciudadano. Ese es un estatus y como estatus implica el habilitamiento de ciertas condiciones, de ciertas prerrogativas, de ciertos derechos y de ciertos deberes. De manera pues que aquel que no ha cumplido 18 años de edad no es ciudadano, es persona humana, titular de los derechos consagrados en la Constitución y en las leyes secundarias, pero inhabilitado de manera temporal para el ejercicio de otros derechos que se habilitan con la adquisición del estatus de ciudadano. Y ese estatus se adquiere a partir de los 18 años. Ok, una vez que yo soy ciudadano, es decir, que alcanzo la mayoría de edad de acuerdo a las leyes de la República, 18 años, entonces ahí me emerge para mí un nuevo rol. Ya no solo un rol de persona, no solo un rol de salvadoreño, ya sea por nacimiento, por o por afinidad, sino también
como ciudadano, ¿sí? Es decir, que se me es impuesta como una nueva, como un nuevo vestido. Soy investido ahí, ¿verdad? Y ahora tengo un nuevo rol, ¿sí? Un nuevo rol. Y ese rol precisamente está orientada a la participación en la vida pública, que a la vez constituye la esencia de la democracia. No podríamos hablar en estricto sentido de democracia sin que previo a ello exista el ejercicio de, en este caso, participación ciudadana. Hay democracia en tanto que hay participación. En los estados absolutistas, por ejemplo, no había participación ciudadana en cuestiones de política pública, ¿sí? Luis XIV decía, el Estado soy yo, por ejemplo, de manera pues que en los estados absolutistas la ley emanaba del rey, la ley la aplicaba el rey y la ley la ejecutaba el rey, ¿sí? Estábamos sometidos al gobierno del hombre, ¿sí? Y él podía emitir tanta ley, tanto decreto, pues se le ocurriera, sin ningún control, sin estar supeditado a ningún control. En el caso nuestro, ya no, ¿sí? Si estamos en la óptica desde un Estado de Derecho constitucional, todos estamos sometidos, en este caso, al escrutinio. De manera, pues, que desde la perspectiva del Estado de Derecho constitucional, hay democracia en tanto que hay participación. Y la participación en cuestiones públicas es lo que da legitimidad a aquellos aspectos que surjan de esa actividad como tal. Por eso es que algunos en estos temas electorales sostienen de que qué tan legitimado puede estar un gobernante, por ejemplo, que haya sido electo cuando el número de participación de los ciudadanos en esa elección ha sido muy bajo. Un ejemplo, que del 100% del cuerpo electoral solo haya participado un 30% y que con esa poca participación pues él haya resultado electo. ¿Qué tan legitimado está eso si el 83 dice que la soberanía reside en el pueblo? ¿Sí? Entonces son temas que se discuten y que están asociados precisamente con esta idea de el rol que como ciudadanos somos llamados a hacer. Ok, antes de entrar en esencia a los derechos del ciudadano, quiero que reparemos en esto. Nosotros somos ciudadanos por la ley de la República del Salvador a partir de los 18 años de edad, pero no debemos dejar de lado que como hijos de Dios, al haber recibido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, también somos ciudadanos del cielo. ¿Ok? Pero es importante que tengamos conciencia sobre esas dos ciudadanías. Una es la ciudadanía celestial y otra la ciudadanía terrenal. ¿Sí? Como ciudadanos celestiales somos llamados a desempeñar un rol. De manera que ese rol lo podemos ver reflejado en las Sagradas Escrituras, en la Santa Biblia. Pero el rol como ciudadano, si bien es cierto, encuentra fundamento en la Biblia, pero lo vamos a ver de manera más precisa y detallada en las leyes creadas, en este caso, por los hombres. Y para el caso nuestro, en la Constitución de la República. De manera, pues, que si yo soy cristiano, soy salvadoreño y soy ciudadano, entonces yo estoy llamado a cumplir con lo que la Constitución me manda. Porque una de las características del cristiano es que es obediente. Y en tanto que la ley que me obliga a mí a hacer algo no riña con mis principios o valores cristianos, pues yo estoy llamado a obedecerla, ¿sí? Solo en el supuesto de que eso riña, entonces ahí pudiésemos alegar como Martin Luther King la famosa objeción de conciencia o desobediencia civil, dependiendo cuál sea el caso. Pero el punto es que como cristiano mayor de 18 años, yo soy llamado a desempeñar un rol como ciudadano salvadoreño. Y ese rol lo encuentro precisamente desarrollado en la Constitución. Y parte de ese rol es precisamente el ejercicio, ¿sí? El ejercicio de aquellos derechos que por Constitución me son reconocidas. Veamos entonces cuáles son esos derechos que como ciudadano salvadoreño yo tengo. Artículo 72. Los derechos políticos del ciudadano son derechos políticos de los salvadoreños. ¿Sí? Ok. Previo a entrar a ese catálogo, tipología de derechos políticos consagrados en nuestra Constitución, partamos con la realización de una operación conceptual. En este caso,
consiste en definir el concepto de derecho político como tal. Vamos a entender los derechos políticos como derechos humanos. Y los derechos humanos, pues, se caracterizan porque nos pertenecen a todos, tienen un carácter universal, inalienable, ¿sí? Son imprescriptibles, no los puedo enajenar. Es decir, que en este caso el titular de esos derechos, pues, es la persona humana. Entonces, los derechos políticos son derechos humanos y son de importancia fundamental dentro de un Estado de Derecho. Es decir, que si queremos hablar de Estado de Derecho, pues necesariamente debemos de hablar de un binomio. Estado de Derecho, derechos humanos. No hay derechos humanos sin Estado de Derecho, ni hay Estado de Derecho sin derechos humanos, ¿sí? Y obviamente este catálogo, esta tipología de derechos políticos, que son conocidos también en el sistema universal de derechos humanos como derechos de primera generación, están íntimamente anclados con otros derechos, sobre todo los derechos de naturaleza civil. Es decir, que estos derechos no permanecen en el ordenamiento de forma aislada, sino que convergen con otros. De manera, pues, que en esa convergencia se interrelacionan unos con otros. Y ya lo vamos a ver en detalle más adelante. Es importante también que tengamos en cuenta que estos derechos políticos no solo forman parte de nuestro ordenamiento jurídico ni de nuestra Constitución, sino que a lo largo de la historia han habido en el sistemas regionales y universales de derechos humanos la positivización o en este caso el estampar o el reconocer esos derechos en ciertos instrumentos a los que se les da el nombre de tratados internacionales. Y ahí podríamos hablar, por ejemplo, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Belén do Pará, etcétera. Todo ese andamiaje, todo ese sistema jurídico, todo ese catálogo de tratados internacionales y las leyes nacionales vienen a constituir lo que se puede denominar como el corpus juris o el cuerpo del derecho sobre el cual descansa y sobre el cual pues se desarrolla estos derechos políticos. Y todo esto, esta asociación de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, etcétera, entonces lo que vienen a hacer es a conformar lo que se ha dado a llamar como un juego democrático. Por ejemplo, si yo voy a participar en una función pública, me voy a postular o voy a elegir, ahí lo que estoy ejerciendo es mi derecho de libertad, ¿sí? Y el derecho de libertad es por esencia un derecho civil que converge obviamente con el ejercicio de un derecho político, ¿ok? Ahora sí, metámonos al catálogo de derechos políticos. Los derechos políticos se caracterizan por ser derechos de participación, ¿sí? Es decir, que si nosotros tenemos derechos políticos como tal y no los ejercitamos, pues estamos volviendo nugatoria esa figura. ¿Sí? Los derechos están ahí, si se nos han reconocido, sobre todo para el caso de las mujeres, aquí las famosas reivindicaciones sociales, el derecho al sufragio y cómo esto a lo largo de la historia ha sido reconocido producto de grandes luchas que se gestaron a lo largo de la historia. ¿Y cómo es posible que si ahora vivimos en un Estado de Derecho donde tenemos la oportunidad para postularnos o para elegir a nuestros gobernantes, cómo es posible que mantengamos un rol tan pasivo, ¿sí? Y después pues empecemos a quejarnos? No. Si algo caracteriza a los derechos políticos es que son derechos de participación, que se generan bajo un conjunto de condiciones, ¿verdad? Positivas, que en este caso esas condiciones positivas son las que se exigen para con el Estado, porque a partir del reconocimiento de estos derechos emergen obligaciones para el Estado, dentro de ellas la de crear condiciones para que el ciudadano pueda ejercitar esos derechos como tal, ¿sí? Entonces, tenemos como característica esa, ¿verdad? Y que son derechos que representan los instrumentos que posee el ciudadano. Si nosotros queremos tener un mejor gobierno, ahí tenemos los derechos políticos que nos permiten quitar y poner gobernantes, ¿sí? Vean el instrumento que tenemos ahí. Alguien decía de que analizando esta idea que si los derechos políticos sirven para perpetuar a alguien en el poder. No, no sirven para eso, todo lo contrario. Sirve para ir depurando el gobierno que
que vayamos a tener. Algunos dicen los derechos políticos son una herramienta de castigo para el mal gobernante. Son una herramienta que nos permiten a nosotros como ciudadanos estar depurando a aquellos malos funcionarios, a aquellos malos gobernantes, y que nos permiten en consecuencia ir buscando aquellos cambios o aquellas mejoras en nuestra sociedad como tal. ¿Cuál es la importancia de los derechos políticos? Propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político. El hablar de pluralismo político alude a aquellas corrientes de pensamiento que puedan estar representadas a través de las instituciones del Estado. Por ejemplo, una disposición relativa a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se estipula que en la Corte Suprema de Justicia, conformada por 15 magistrados, ahí deben de estar representadas las corrientes de pensamiento jurídico más relevantes. Eso de corriente de pensamiento o ideología alude precisamente a la idea de un pluralismo político. ¿Por qué razón? Porque el partido político como tal representa un sistema de pensamientos y principios de un grupo de la sociedad. Por eso es que vemos diversidad de partidos políticos, y cada partido político tiene su postura, tiene su ideología, tiene su sistema de principios y valores. De manera pues que si alguien quiere formar parte de un partido político, lo primero que debería de hacer es verificar cuál es el sistema de principios sobre lo que descansa la ideología de ese grupo como tal, de ese partido como tal, ¿sí? Y solo si esos principios son coherentes con mi sistema de principios, entonces yo podría participar. Si es que quisiésemos hablar de coherencia como tal. Y si no, pues entonces a ciegas se puede incorporar, pero las consecuencias van a derivar de ahí. Entonces, hablar de importancia de derechos políticos implica hablar de que a través del ejercicio de estos derechos nosotros podemos tener representadas un pluralismo de pensamiento, un pluralismo político en las diferentes esferas del Estado. Y por supuesto, ese pluralismo es el que fortalece las democracias, ¿sí? Porque aquí no se trata de la imposición de lo que piensa la mayoría por lo de la minoría. La Constitución está para proteger minorías. Ese es un Estado de derecho, es decir, no nos vamos a aplastar. Y por eso es que aquí emergen también esas cuestiones de el principialismo que debe de operar y por supuesto esa carga moral que debe de imperar en un Estado. Pero los derechos políticos propician el fortalecimiento de la democracia y por supuesto el pluralismo político. Si no, vean en la práctica, hay partidos que son pro vida, son pro matrimonio clásico tradicional, hay otros que son pro aborto, pro matrimonio igualitario, hay otros partidos que manifiestan decir son cristianos y hay otros que demuestran lo contrario. Eso es pluralismo. En una democracia eso es permitido, es parte de la esencia de los derechos cívicos o derechos políticos como tal. Los derechos también políticos los podemos ver como un fin y como un medio. Tienen esa doble connotación o doble naturaleza. Son un medio para alcanzar un fin, ¿sí? Son medio y fin. Es decir, que son un medio fundamental para que las sociedades democráticas puedan garantizar todos los derechos previstos en el ordenamiento jurídico. ¿Quiénes son los titulares de los derechos políticos? Ya lo veíamos, son los ciudadanos. Y los ciudadanos son las personas mayores de 18 años. ¿Cuáles son los derechos políticos del ciudadano? Pues el artículo 72 hace un listado, ¿sí? Y al menos se extraen 3 derechos fundamentales de naturaleza política. El primero es el que tiene que ver con el sufragio. El segundo, asociarse para constituir partidos políticos, es decir, tener una iniciativa, ¿sí? Asociarme con un grupo de personas para constituir un partido político, de acuerdo, por supuesto, a la ley, o ingresar a los ya constituidos. Y el tercero, el hecho de optar a cargos públicos, cumpliendo, obviamente, también aquel catálogo de requisitos o condiciones que se establecen en la Constitución o leyes secundarias. Veamos el primero, el sufragio. Veamos. El sufragio es un derecho fundamental, en tanto que está reconocido en el artículo 72 de la Constitución de la República y que constituye un pilar fundamental que se sostiene sobre la base del principio de soberanía popular que, de acuerdo al artículo 83 y 86,
es un requisito para hacer realidad esa idea de sistema de gobierno republicano, democrático y representativo. De manera que el sufragio se puede entender como un procedimiento que está institucionalizado mediante el cual el cuerpo electoral, que está formado por todos los ciudadanos capaces de emitir el voto, de acuerdo a lo que dice el 72 de la Constitución, se manifiesta políticamente a fin de designar a quienes ejercerán de manera transitoria el poder político. Ojo, el sufragio es un instrumento que le permite al cuerpo electoral, o sea, a todos los ciudadanos, poder elegir a sus gobernantes, ejercer o, sí, en este caso, tomar decisión o postura, designar o decir quién o quiénes quieren, en este caso, que ejerzan de manera transitoria el poder político. Y ojo, de manera transitoria, porque la prolongación en el poder es una idea antidemocrática. Ojo con eso. Por eso la idea de que cada 3 años, cada 5 años estén haciendo elecciones. A eso se le denomina como elecciones periódicas. Pero vamos a entender entonces que el sufragio es un derecho fundamental y a la vez un procedimiento, un mecanismo institucionalizado, porque hay un Tribunal Supremo Electoral que establece las condiciones y las reglas del juego para que en este caso el cuerpo electoral, los ciudadanos, puedan elegir a su gobernante. Este derecho al sufragio tiene 2 dimensiones y los derechos políticos tienen esta doble dimensión, una dimensión activa y una dimensión pasiva. En la dimensión activa, estamos hablando de aquella facultad que la Constitución reconoce u otorga al ciudadano para elegir a los funcionarios que serán los titulares por representación del poder público, ¿sí? Entonces, hablar de sufragio desde la dimensión activa alude a la idea de emitir el voto, ¿sí? De ir a elegir a mis representantes, de ir a elegir a los funcionarios. Lo que se va a hacer el 28 de febrero, vamos a ir a elegir a nuestros funcionarios. Ahí estoy ejerciendo el derecho al sufragio, un derecho político, lo estoy ejerciendo desde su dimensión activa. Hay otros hermanos que se están postulando, en este caso, ojo, ellos van a ejercer en una dimensión activa, van a votar, pero también se han postulado para obtener un cargo público. De manera pues que los hermanos y las personas que en este caso se están postulando para un cargo público, el 28 de febrero van a ejercer el derecho al sufragio en una doble dimensión. Una dimensión activa, porque van a votar, ¿sí? No están inhibidos. El hecho de que sean candidatos no les prohíbe que voten, todo lo contrario, ¿sí? Y además lo van a ejercer en una dimensión pasiva, porque aparte de votar, que lo pueden hacer por ellos mismos, también pueden ser electos. Se están postulando para un cargo público. Entonces ellos ejercen en una doble dimensión. Aquellos que no nos hemos postulado para estas elecciones, solo lo vamos a ejercer en una dimensión activa. Principios rectores del derecho al sufragio, el tema de la soberanía popular, el tema de la democracia como forma de gobierno, el principio de representación política, y esto alude pues a principios al principio de universalidad, y esto pues en la misma jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional lo podemos ver recogido. De manera pues que vemos la trascendencia y el contenido y alcance que tiene este derecho fundamental. Y ahí pues las máximas aquellas también de que el voto es libre, directo e igualitario, que es propio de una democracia representativa como sistema de gobierno que nosotros hemos adoptado. El segundo derecho político tiene con ese reconocimiento o esa facultad que se nos da a nosotros como ciudadanos de asociarnos para constituir partidos políticos de acuerdo con la ley e ingresar a los ya constituidos. Este derecho, aquí se cumple la tesis o premisa que les dije anteriormente, de que se asociaba con otros derechos de otra naturaleza. Entonces, este derecho de asociarse para constituir partidos políticos guarda una estrecha relación con el artículo 7, el derecho de asociación, reconocido en nuestra Constitución, pero con la especificidad que lo caracteriza. En este caso, ese derecho de asociación se ejerce para colaborar con la formación de la voluntad política a partir de una tendencia ideológica o un conjunto de creencias sobre aspectos políticos y socioeconómicos. De aquí, pues, que se retomen aquellas ideas de Aristóteles, por ejemplo, que dice que todos somos políticos porque todos tenemos una forma de concebir
todos tenemos una forma de percibir las cosas, y en tanto que tenemos esa capacidad de raciocinio y de generar una opinión, de generar una posición sobre un hecho, sobre un fenómeno de la realidad, entonces somos seres políticos. Entonces, cuando de pronto esa forma de concebir la realidad, de concebir las cosas, es hasta cierto punto similar o común a un grupo de personas, pues entonces ahí tenemos esto que se dice como voluntad o en este caso tendencia ideológica o conjunto de creencias. Y al tener pues esa forma de pensamiento un tanto común con un grupo de personas, podemos asociarnos para dar vida, en este caso, a un movimiento político. Y ese movimiento político va a expresar el qué, una voluntad política. Y la política alude precisamente a posición o a ideología. Las vertientes de este derecho tiene dos, individual y colectiva. El derecho, desde la vertiente individual, el derecho a cada persona a que pueda, en este caso, desde el ejercicio de su autonomía personal, asociarse o no. Yo decido, a pesar, fíjense bien, como grupos de profesionales cristianos, por ejemplo, tenemos un pilar, tenemos principios, tenemos valores, tenemos un sistema de creencias que nos une, ¿sí? Pero cuando yo decidí formar, o sea, a mí nadie me obligó a que formara parte del grupo de profesionales cristianos, sino que fue una decisión personal. Es decir, que ahí lo que se dio es el ejercicio de esa autonomía individual, el ejercicio de el derecho de asociación que yo tengo. La Constitución me reconoce el derecho de que yo puedo asociarme para fines legítimos. El grupo de profesionales cristianos tiene fines legítimos, entonces yo, en el ejercicio de ese derecho, de manera individual, decido asociarme. Y una vez que estoy asociado, ya como grupo de profesionales cristianos, entonces ejercemos este derecho de asociación de manera colectiva. Y esto implica el libre desenvolvimiento, ya no de Franklin en su carácter individual o personal, sino el desenvolvimiento de la asociación como tal. Y esto implica la realización de estas actividades. Esto es posible gracias a ese desenvolvimiento, a esa actividad que como asociación estamos haciendo. Tercer derecho, optar a cargos públicos cumpliendo con los requisitos que determinan la Constitución y las leyes secundarias. A esto también se le conoce como la dimensión pasiva del sufragio. Entonces, el derecho a optar a cargos públicos de elección popular incluye el derecho de todo ciudadano a postularse individualmente o asociado. Ojo con esto, este es un tema muy interesante porque esta idea de poder postularme a un cargo de elección popular, llámese en este caso diputado, por ejemplo, antes de esta sentencia de inconstitucionalidad 61-2009, solo era posible a través de los partidos políticos, que en este caso pues se partía de lo que estipula el artículo 85 de la Constitución, que los partidos políticos son el único vehículo para llegar al gobierno. Pero mediante sentencia, específicamente la 61-2009, se habilitó para que, en todo caso, también aquel ciudadano que a lo mejor no compartía los principios y valores que tiene o que tenía un partido político, pues pueda postularse de manera individual, porque ese es parte del ejercicio de los derechos del ciudadano, ¿sí? En esta vertiente o en esta dimensión pasiva, que yo pueda optar a un cargo público, de manera pues que a criterio de la sala, el no permitir a un ciudadano que de manera independiente o a través de una candidatura no partidaria se postule, pues constituía una injerencia, ¿sí? Un tanto abusiva en ese derecho político en la dimensión pasiva. Y a partir de ahí, entonces se aperturó en nuestro sistema político nacional la posibilidad de que personas no asociadas a un partido político pudieran postularse. Esto para el tema de las candidaturas a diputados, no así para el tema de la presidencia, porque ahí la sala también precisó que para este supuesto, ahí pues se aplica la regla del 85. Entonces, desde esa perspectiva, a este derecho lo podemos ver como ese mecanismo que nos permite tener acceso a las funciones públicas. Y esa posibilidad de tener acceso a las funciones públicas debe de desarrollarse en condiciones generales de igualdad. ¿Por qué razón? Porque si establecemos distinciones o diferencias o ponemos trabas a aquellos que se postulan de manera independiente,
en relación con los que se postulan a un partido político, entonces ahí estaría existiendo una afectación a ese derecho fundamental. Y eso pues trae como consecuencia una eventual demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional. De manera pues que a través de la ley secundaria y a través del andamiaje institucional, el Estado debe de crear todas las condiciones necesarias para que todo ciudadano que desee postularse a un cargo de elección pública lo haga en igualdad de condiciones. Esto es muy discutible. No soy experto en derecho electoral, en derecho político. Ahí habría que analizar el tema de la ley de partidos políticos porque hace un tiempo ha habido quejas por candidatos no partidarios que el Tribunal Supremo Electoral estipuló ciertos requisitos o condiciones para que ellos se pudiesen postular que rayaba un poco o que generaba hasta cierto punto un trato desigual y consecuentemente pues una violación al artículo 3 de nuestra Constitución que establece pues que todas las personas somos iguales, ¿verdad? ¿Cuáles son las obligaciones que emergen para el Estado? Ya vimos ciertos aspectos o ciertos elementos que constituyen la columna vertebral de esto que yo les traía acá. Primero, que estamos en un Estado de Derecho. Segundo, el estatus de persona y consecuentemente titular de derechos humanos que nos reconoce ese Estado de Derecho y sobre todo la Constitución. Somos, en este caso, titulares, somos sujetos de derecho, ¿sí? Y formamos parte o estamos dentro de un auténtico Estado constitucional de derecho. Perfecto. Ya vimos también el catálogo de derechos que como ciudadanos nos reconoce esa Constitución. Ok, pero el reconocimiento como tal no es suficiente, ¿sí? No es suficiente, ¿sí? No es suficiente. Y con esto de la suficiencia aludo precisamente al tema de obligaciones estatales que emergen a partir del reconocimiento de los derechos fundamentales. ¿Por qué razón? Porque de nada me sirve a mí que un Estado me reconozca derechos fundamentales si no va a crear mecanismos que garanticen o que vuelvan eficaces esos derechos en la práctica. A esto se habla entonces de la obligación de respeto y obligación de garantía. Es decir, un derecho por sí solo no es suficiente. Necesita un caparazón que lo proteja. A eso se le denomina como garantías. Y ahí podríamos hablar de una tipología de garantías, materiales y procesales, institucionales, etc. El punto es que si el Estado salvadoreño dice que yo soy titular de derecho y además dice que como ciudadano tengo derecho a el sufragio, derecho a asociarme para constituir partido político o asociarme a los que ya están creados o a optar a cargos de elección popular, entonces el Estado debe de diseñar todo el aparataje institucional y además todo el catálogo de leyes o cuerpos normativos que vuelvan en este caso eficaces esos derechos como tal. Esta obligación de respeto y garantía la pudiésemos ver también consagrada en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece precisamente la obligación de respeto y garantía que los estados tienen para con, en este caso, la persona humana. Y si la Convención Americana, ratificada por El Salvador y consecuentemente ley de la República, establece esa obligación de respeto y garantía, pues entonces el Estado está llamado a establecer y diseñar todos los mecanismos legales e institucionales para que esos derechos se puedan en la práctica ejercitar. Entonces, ¿de qué manera el Estado puede dar cumplimiento a estas obligaciones de respeto y garantía? Pues al menos yo planteo dos formas ahí. Una, fomentando el ejercicio, es decir, al contrario censo, ¿verdad? Hay estados que a lo mejor desalientan el efecto chilling. Aquí no opera eso. En una democracia, en tema de derechos políticos, no debe operar así. Todo lo contrario. Debe de haber un fomento de parte del Estado. Hace unos años, por ejemplo, se puso en boga y de moda el tema de voto nulo, ¿sí? Voto nulo. Entonces, esa idea de voto nulo, yo hasta cierto punto le tengo mi reserva. Porque lejos de alentar el ejercicio de un derecho político como tal, lo que estoy haciendo ahí es desalentando, ¿sí? Y hasta cierto punto fraguando o minando la utilidad que ese derecho tiene como tal. Entonces, en este caso, el rol del Estado no es desalentar, todo lo contrario, es
fomentar el ejercicio de ese derecho de participación. ¿Y de qué manera el Estado puede fomentarlo? Lo que vemos en la práctica cada 3 años en nuestro país, la celebración de elecciones periódicas auténticas. Y resalto el concepto o el término auténtico, porque no deben de ser fachadas, ¿verdad? Así como se señalan en otros países, donde el poder está concentrado en una cúpula, en una persona, y se manipulan las elecciones. Lo que hubo acá antes de la década de los 90, los famosos fraudes electorales. No, aquí deben de haber elecciones o celebración de elecciones periódicas auténticas, donde se garantice el ejercicio de ese derecho en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos y que estos lo ejerzan ya sea en su vertiente o en su dimensión activa o pasiva, pero que sea una fiesta cívica, una fiesta electoral. Así debe de serse. Y dos, la manera en que el Estado puede cumplir esas obligaciones de respeto y garantía es a través del diseño e implementación de normas orientadas a facilitar la participación de sectores específicos de la sociedad. Y aquí pues se puede discutir mucho. Por ejemplo, entiendo yo que en la ley de partidos políticos hasta no hace mucho se estableció una regla que obligaba a los partidos políticos que llevaran dentro de sus planillas al menos una cuota o dosis de participación de la mujer. Creo que está por el 30%, no sé si ya ha habido reformas sobre eso, pero por lo menos para alentar la participación de la mujer como ciudadana, pues se estableció eso a través de la ley. Y ahora pues se discute el tema del voto en el exterior, porque el Estado, a través de la Asamblea Legislativa, al parecer pues no ha diseñado los instrumentos normativos que faciliten y que viabilicen la posibilidad de que los ciudadanos salvadoreños no residentes en el país puedan emitir el sufragio, puedan emitir su voto, puedan ejercer este derecho político. Alguien que esté en el extranjero bien pudiese demandar eso del Estado, porque no se les está generando las condiciones. Y ahora, pues, con tanto avance tecnológico, con el desarrollo de eso de las tecnologías, de la información y comunicación, pues bien se puede gestar un mecanismo que facilite o posibilite la participación de los salvadoreños no residentes en nuestro país. Entonces, esa es parte de la obligación que tiene el Estado. ¿Para qué? Para que no caigamos en el desuetudo o no caigamos en este caso en aquella idea de un derecho reconocido pero que no es eficaz, es decir, en aquella idea del derecho nugatorio. No, todo lo contrario. El Estado está obligado a diseñar tanto leyes como instituciones y mecanismos que viabilicen el ejercicio de este tipo de derechos. Este aspecto es importante, fíjense bien. Aquí quiero sentar una premisa clásica y esencial en teoría del derecho, y teoría de los derechos fundamentales sobre todo. No hay ningún derecho que sea absoluto. Ojo con eso, no hay derechos absolutos. Todo derecho, y sea civil, político, social, lo que sea, bajo ciertas circunstancias puede ser restringido, puede ser limitado, puede ser suspendido. ¿Sí? Ojo con eso, no hay derechos absolutos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido precedentes sobre eso, la Sala de lo Constitucional también. De manera pues que en este caso los derechos políticos no escapan a esa realidad. De manera pues que en este caso, para el ejercicio de los derechos políticos, los estados pueden regular ciertas condiciones habilitantes para el ejercicio de los derechos. Y esas condiciones habilitantes las hemos visto reflejadas en esas disposiciones que hemos citado. ¿Sí? ¿Quién es ciudadano? Dijimos, todo salvadoreño mayor de 18 años. Los derechos políticos del ciudadano son estos. De manera pues que para ejercer, ¿sí? Ojo acá, separo también capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La persona que no tiene mayor de edad tiene el derecho, tiene capacidad de goce de ese ejercicio, pero no lo puede ejercer como tal. Tiene una expectativa a futuro y se va a cumplir en la medida en que cumple una condición que el ordenamiento jurídico ha estipulado. Esa condición es el cumplimiento de la mayoría de edad. De manera pues que la condición habilitante del ejercicio de los derechos políticos, en este caso, ¿cuál es? La mayoría de edad. Cumplir los 18 años de edad. ¿Sí? Entonces, una vez que cumpla eso, entonces puedo ejercer esos derechos. Luego, pues desaparece ahí toda categoría sospechosa de discriminación, ¿verdad? Porque en nuestra Constitución establece que todos somos iguales ante la ley, artículo 3.
Y ahí pues describe unas especies de categorías sospechosas de discriminación, pero esas no operan acá. No se le puede restringir a una mujer, por ejemplo, que vote por el hecho de ser mujer, o a una indígena por el hecho de ser indígena. No, esas condiciones de discriminación ya quedaron superadas desde hace tiempo. Ahora todos somos iguales ante la ley. Y la única, en este caso, condición de ejercicio de estos derechos que podemos ver ahí es este tema de el cumplimiento de la mayoría de edad. Ojo, esta es condición habilitante de los derechos. Esto me abre. Los 18 años es la llave que me abre la puerta para poder ir a emitir el sufragio, para poder optar a cargos públicos, para poder incorporarme a un partido político o constituir uno de acuerdo a las leyes de la República. He afirmado de que no hay derechos absolutos. Y al afirmar que, premisa 1, no hay derechos absolutos, premisa 2, entonces hay límites a los derechos políticos. En consecuencia, el ciudadano tiene restringido o tiene algunos límites del ejercicio de esos derechos políticos. En el caso de la Constitución nuestra, prohíbe en casos excepcionales. La regla general es esto, si lo queremos ver desde el punto de vista de las reglas, la regla general es que todos los ciudadanos tienen los derechos consagrados en el 72. Pero toda regla tiene una excepción. Esa excepción la vemos reflejada en otras disposiciones. Pero ojo, cuando hablamos de excepción, ¿sí? Hablamos de excepción, estamos haciendo alusión a una condición que en este caso tiene una persona determinada que le imposibilita o le inhabilita para poder, en este caso, pertenecer a un partido político o incluso para poder postularse a ciertos cargos. Es decir, que esto debe estar, como se trata de un límite como tal y que está reservado, a diferencia de una suspensión que está supeditado a una reserva constitucional, es la misma Constitución la que nos dice qué sujetos bajo qué supuestos no pueden ejercer algunos derechos políticos. Miren este supuesto del artículo 82, porque esto atañe mucho a el rol que como cristianos somos llamados a desempeñar. Por lo menos entiendo yo que el hermano Carlos Hernández es pastor, ¿sí? Tiene pastor por llamado y pastor también por formación. Entonces, en el caso del hermano Carlos, encajaría en esa limitante de los derechos políticos que dice los ministros de cualquier culto religioso, ¿sí? No pueden, en este caso, optar a un cargo de elección popular. Miren el 82, dice, los ministros de cualquier culto, los miembros en servicio activo de la Fuerza Armada y la Policía, no podrán pertenecer a partidos políticos ni optar a cargos de elección popular. Esa limitante la establece la misma Constitución. De manera pues que tanto el ministro de cualquier culto, el miembro activo de la Fuerza Armada o de la Policía Nacional Civil no puede ni pertenecer a partido político ni optar a cargos públicos. Esta prohibición, de acuerdo al informe único de la Comisión de Estudio del Proyecto de la Constitución del 83, tiene como fundamento la consideración de que la disposición de las armas para el caso de los miembros de la Fuerza Armada y Policía colocan en una posición de autoridad que se encuentra, en este caso en la que se encuentran los militares y que pueden propiciar o causar intimidaciones, ¿verdad? E influir en este caso en las personas. De manera, imagínense que un militar se postule, ¿verdad? En este caso, digamos, el ministro de la Defensa Nacional y despliega todas las tropas y va a amenazar a la comunidad. Si no votan por el ministro de Defensa, pues lo vamos a liquidar. Entonces ahí se rompe con aquella idea de el voto libre, el voto secreto, ¿sí? La libertad está coartada ahí en tanto que hay una coacción ejercida por un elemento externo, ¿verdad?, al ser humano. Entonces, por esa condición, igual considero, aunque no lo dice ahí el informe único, que en el tema de los ministros de cualquier culto religioso, es por la posición que ellos ocupan también y que hasta cierto punto, pues, sobre todo por aquello del principio de autoridad que se maneja dentro del cristianismo, pues la iglesia obedece hasta cierto punto lo que el pastor dice. Está sujeto a lo que el pastor dice. Él es el guía de las ovejas. Entonces, por esa razón es que
por el rol que este desempeña, pues puede incidir en la esfera del derecho al sufragio en su dimensión activa que tiene el ciudadano, y en este caso que tienen aquellos feligreses. Veamos el otro caso de límites, en este caso los jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El artículo 172 de la Constitución establece que corresponde a la Corte Suprema de Justicia la potestad de juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Y dentro de las características que deben de cumplir aquellos que ejercen función jurisdiccional, es decir, aquellos que están llamados a juzgar y hacer ejecutar los juzgados, está precisamente los principios de independencia e imparcialidad. De manera pues que aquel que va a estar investido con esta función jurisdiccional debe de caracterizarlo la independencia e imparcialidad. Y el tema de la independencia es una figura que opera antes de pronunciar un juicio, porque el tema de la imparcialidad es propio dentro de un proceso judicial como tal. Ahí donde se evidencia en esencia. Pero el tema de la independencia como tal, digamos, se puede predicar o se puede hasta cierto punto predecir de alguien que se está postulando. Y aquí pues la sala en reiterada jurisprudencia ha abordado este tema y lo ha hecho desde dos perspectivas: independencia formal e independencia material. La independencia formal alude precisamente a no estar afiliado a un partido político, y la independencia material es no estar inclinado a compartir hasta cierto punto pilares o líneas, ¿verdad?, que siguen ciertos partidos políticos. Esto ha sido muy discutido, inclusive hay una línea jurisprudencial en la que ya se ha declarado la inconstitucionalidad de varias elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y ahí se la señalo, por ejemplo, la 7-2011, 49-2011, 77 y la acumulada 77-2013, donde precisamente la Corte abordó el tema de la independencia e imparcialidad. Y en esencia, lo que quiero que tengamos claro es que alguien que ejerce función jurisdiccional, un juez como tal, ya sea de la Corte, del Tribunal Supremo Electoral o de la Corte de Cuentas de la República, no puede estar asociado ni puede estar afiliado a un partido político. Y consecuentemente no se puede estar postulando, ¿verdad?, a un cargo de elección popular de este tipo, porque raya con la función que tiene como tal. El tema de los derechos políticos también, esa y la lámina que viene, pues nos da en detalle que, y nos aclara que esos derechos políticos, al no ser absolutos, y como parte de esa limitación para unos sujetos, también se pueden suspender y también se pueden perder. Y se suspenden o se pierden en atención a las condiciones que el artículo 74 y 75 de la Constitución establece. Ante la concurrencia de esos supuestos, estos derechos se pueden suspender: auto de prisión formal, enajenación mental, interdicción judicial o declaratoria de incapacidad, negarse a desempeñar sin justa causa un cargo de elección popular. Esos son motivos para suspender esos derechos. En caso de la pérdida, se pierden los derechos políticos por una conducta notoriamente viciada. Los condenados por delito pierden sus derechos políticos. Los que compren o vendan votos, ojo con esto, ¿verdad? Se acerca el 28 de febrero y es muy común escuchar de que andan comprando votos, de que andan vendiendo votos. Entonces, esa es una causal para un proceso de pérdida de los derechos políticos. Y como última causal tenemos los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección continua. De hecho, hace no mucho tiempo, hasta muy poco, la Sala de lo Constitucional admitió una demanda de pérdida de los derechos políticos de un ciudadano, precisamente por esta causal 4, porque el demandante, entiendo yo que es Enrique Anaya, si no me equivoco, un constitucionalista salvadoreño, presentó esta demanda primera que hay en la historia de la jurisprudencia y de la, digamos, democracia constitucional salvadoreña. Según la misma sala refiere, es el primer caso donde se promueve un proceso de pérdida de los derechos políticos precisamente por esta causal 4. Y es porque una persona que en su momento se postuló para un cargo de elección popular dentro del partido Nuevas Ideas, públicamente pues él respaldaba esta idea de
el ejercicio en la presidencia, ¿verdad?, de nuestro actual presidente de la República. Y esa es una, digamos, disposición que nosotros denominamos desde la óptica del derecho constitucional como una disposición de carácter intangible, ¿sí? Es decir, el tema de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia es una cuestión que ni mediante reforma constitucional se puede cambiar, ¿sí? Porque esas son cláusulas de intangibilidad. Y entonces, como estas no se pueden cambiar, si alguien, por eso dice ahí, los que suscriban proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente, dice, van a ser sujetos a esto de, en este caso, es un habilitante para el proceso de pérdida de los derechos políticos. ¿Por qué razón? Porque eso va en contra del sistema y forma de gobierno que nosotros tenemos, ¿sí? Democrático, representativo, republicano, democrático, republicano y representativo. Entonces, si alguien proclama en este caso, y además la misma Constitución dice que el ejercicio de la presidencia tiene un carácter alternativo, y si alguien proclama, contrario censo eso, o llama a la continuidad de alguien, es decir, alterar el sistema interno, a alterar el carácter orgánico de la Constitución, entonces es una causal que habilita este proceso de pérdida de los derechos políticos.